Seguramente has escuchado que el 95% de las personas en el mundo trabajan para el 1% más rico. El derecho laboral cuenta con normas. Estas se encuentran en un código de leyes que nosotros conocemos como Código del Trabajo o popularmente se le conoce como el Código Laboral. Este código regula las relaciones entre el capital y los bienes, así como también las relaciones entre el patrono y el empleado. ¿Sabías que el ser humano es el único capaz de transformar la naturaleza en su propio beneficio? Aunque claro, en el proceso pues hemos afectado bastante el ambiente y la naturaleza. Bueno, por ejemplo, bien dice un proverbio, ¿no? Que el hombre ha dominado al hombre pues para su propio beneficio. Durante la Revolución Industrial, principalmente pues en Inglaterra, eso se vio bien más que evidente. La explotación, por ejemplo, de los trabajadores. Te invito también a que leas este libro de Ken Follett, La caída de los gigantes. En él, pues, se habla mucho, pues así comienza el libro, ¿no? Hablando sobre cómo los trabajadores, particularmente los de la industria minera, eran explotados. Ese era un trabajo altamente forzado, ¿verdad? Muchas personas morían, tenían cero derechos. También las condiciones ahí hay que recordar que eran infrahumanas. Y seguramente recuerdas haber leído este libro que se promueve en las escuelas, que no lo lee en colegio en bachillerato, del escritor hondureño Ramón Amaya Amador, el libro Prisión Verde, donde se muestran las condiciones también a las que estaban sujetas las personas que trabajaban en las bananeras. Aunque a mediados de los años 1800 se trabajó mucho en lo que era pues velar por crear leyes que protegeran a los trabajadores, no fue sino hasta principios de los años 1900 que se crea el Tratado de Versalles en Francia y se fortalece la creación de organizaciones como la OIT. Voy a dejar el enlace aquí para que tú puedas visitar la página oficial de la OIT. En videos anteriores también hemos hablado sobre cómo están estructuradas las leyes en un país. Por ejemplo, tenemos la Constitución. La Constitución es el equivalente a una carta magna, ¿sí? En ella encontramos incluso principios fundamentales del derecho laboral. Enumeraremos 3 de estos principios que aparecen en la Constitución. Primero, en el artículo 127 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Un segundo principio es que a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales. Y un tercer principio que podemos sacar para este video es lo que encontramos en el artículo 128, que en sus distintos numerales prácticamente nos dicen de que serán nulos todos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminución, restricción o tergiversen las garantías y derechos establecidos en la Constitución, Código del Trabajo, reglamentos y demás leyes de trabajo o previsión social. ¿Qué derechos se reconocen a nivel internacional? Bueno, te voy a mencionar 3. Para empezar, se reconoce el derecho a un salario por trabajo igual y recibir una remuneración equitativa. También el derecho al trabajo y a asociarse para la defensa de los intereses. El Estado y los trabajadores, así como los patronos, recordamos de que en el caso del Estado es el responsable de vigilar las relaciones e inspeccionar también las empresas. En caso de que éstas estén incumpliendo, debe de imponer sanciones que se establezcan ya dentro del marco de la ley, por si se viola, por ejemplo, cualquier disposición previamente establecida, ¿verdad? Esto no ocurre por arte de magia. Debemos de recordar que los patronos, así como los empleados, deben de tomar alguna medida, en este caso pues denunciar si hay alguna irregularidad o alguna violación con respecto a sus derechos, ¿no? Que están ya previamente escritas. El Código Laboral, así como las leyes aquí descritas, establecen obligaciones a todas estas empresas y establecimientos, con excepción, por ejemplo, de aquellas que son de explotaciones agrícolas. Otros casos pueden ser, por ejemplo, ya las personas que trabajan en municipalidades o son empleados departamentales o son empleados públicos, por ejemplo. Esto ya se guían por otras leyes. Ejemplo de ello es la ley del servicio civil. Esta ley regula la relación que existe entre el Estado y los servidores públicos. Por ejemplo, los empleados de las secretarías de Estado o las municipalidades o instituciones descentralizadas se rigen, ¿verdad? Según esta ley.
En Honduras también otra ventaja es que ha suscrito tratados internacionales con organismos que protegen los derechos de los trabajadores a nivel internacional. Por ejemplo, contamos con el convenio 138 que establece pues la edad mínima de admisión al empleo. Y también está el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Otros derechos que tienen los empleados es también incluso el de formar sindicatos. Si deseas saber más sobre este tema, pues te dejo aquí un enlace para que visites este video que yo hice sobre este tema de los sindicatos. Hasta aquí este video sobre el derecho laboral. Nos vemos en otro próximo video. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal.